Hace mucho tiempo los dinosaurios dominaban sin ningún tipo de oposición el planeta Tierra. Todo aquello que respiraba se encontraba bajo el grandioso yugo de los reptiles gigantes. Y todo parecía inmutable, pero nada en realidad lo es. Por tanto, hace 66 millones de años ocurrió un evento que envió a la Tierra a una nueva era. Aquel evento no se tiene tan claro cómo ocurrió y por qué acabó con unas formas de vida mientras que otras por diferente vía pudieron seguir existiendo. Entre ellas, los dinosaurios fueron el principal afectado. La primera teoría nos dice que un gigantesco asteroide fue aquel que finalizó con la existencia y asimismo el dominio de los saurópsidos. Este asteroide impactó en lo que hoy es la península de Yucatán en México. Un punto clave, el punto clave. Algunos científicos indican que de no haber impactado allí, potencialmente los dinosaurios hubieran podido perseverar lo suficiente para superar la crisis. Aludiendo a lo anterior, se tendrán dudas del por qué se dice que el impacto tuvo una precisión impresionante para sellar el destino desafortunado de los dinosaurios. Y es que aquel cuerpo no perteneciente a la Tierra de 12 kilómetros de ancho se estrelló en un punto cargado de roca que era muy abundante en hidrocarburos. Esto liberó hollín. El anterior mencionado es producto de un proceso de combustión incompleto de materiales orgánicos como el carbón. En este caso, el incompleto proceso de combustión generó hollín que por efecto generó un enfriamiento de la atmósfera por la siguiente razón. Y es que el efecto del hollín en la atmósfera cambia el clima, ya que absorbe los rayos solares o incluso los refleja hacia el espacio, bajando las temperaturas y también creando nubes. El impacto en el lugar justo generó un descenso de 14 grados Celsius en promedio de las temperaturas, un cambio brutalmente drástico y muy desafortunado, ya que solo el 13% de la Tierra contiene sitios con tal carga que pudieran generar el hollín que se generó tras el impacto en lo que hoy es México. Lo que quiere decir lo anterior es que en muchas otras partes el impacto habría tenido unas consecuencias mucho menores y algunas especies de dinosaurios potencialmente podían sobrevivir si no hubiera golpeado allí. Con respecto a la otra teoría, se comenta que en realidad no fue el impacto de un asteroide la principal causa, sino un periodo de gran incertidumbre y actividad volcánica que liberó una cantidad absurda de azufre sobre la atmósfera. Este azufre logró bloquear la luz solar, generando un invierno eterno, que como consecuencia final tendría el perecimiento de los dinosaurios. Cualquiera de los eventos catastróficos que haya sido, el dominio de los grandes reptiles había llegado a su fin, y llegó a su fin hace 66 millones de años. Ese fue el caso indenegablemente. Pero tras el deceso de un rey, otro será coronado. Si ya los reyes habían perecido, entonces otro u otros tomarían su lugar, y esto fue lo que ocurrió. Pero antes de que eso sucediera, la vida en la Tierra tomó un golpazo muy serio y una gran amenaza a su existencia misma. 75% de los seres que vivían antes del gran desastre dejaron de existir tras este. El Cretácico terminó, tras esto, dando paso al nuevo periodo Paleógeno. Todos estos eventos también son conocidos como límite KPG o límite Cretácico Paleógeno. El Paleógeno, que significa antiguo nacimiento, y refiere así porque es el periodo más viejo de la nueva era. Como fue mencionado anteriormente, la ausencia de un dominador claro
abrió las puertas para que nuevos seres tomaran la batuta, especialmente unos que estuvieron muy a la sombra de los saurópsidos, de todos los saurópsidos, aves y mamíferos. Los últimos, como dicho, muy a la sombra y muy pequeños, empezarían a subir en la cadena alimenticia. Cabe decir que las aves vienen de un grupo de dinosaurios conocidos como los manos de ladrón o maniraptores. Algunos de ellos afirman que estos son dinosaurios vivos, los últimos dinosaurios. Estas fueron el grupo dominante principal tras el cambio de guardia, las aves, muy grandes en ese momento. Tras la superación y estabilización del clima, que era muy frío y que llevó a la extinción de los dinosaurios, la actividad volcánica empezó a calentar el planeta. El bosque tropical se convirtió en el bioma más común de la Tierra, debido a las altas temperaturas, e incluso bosques subtropicales llegaban hasta los polos. Aquel clima caluroso era constante y con pocas estaciones. Esto, en consecuencia, generó el crecimiento exponencial de los herbívoros, que tenían un buffet todos los 365 días del año, por mucho tiempo. Esta situación, la anterior, tendrá un efecto crucial en el futuro. Tras el desahucio de los dinosaurios, inició el Paleógeno, una nueva chance, una nueva oportunidad para otros seres darle su imprenta al mundo e impulsarse a la cima de la cadena trófica. Como fue mencionado anteriormente, los beneficiados en primer lugar fueron descendientes directos de los manos de ladrón, unos dinosaurios. Esos viven a día de hoy y son las aves, pero otros también empezaron a ganar su espacio con esta chance, pero aún les tocaba esperar su momento, siendo estos los mamíferos. El Paleógeno se divide en 3 épocas, con un promedio de 22 millones de años por cada una. Pero la inicial es la menor de la escala temporal. El Paleoceno duró solo 10 millones de años. La etimología de este nombre refiere a viejo nuevo. Viejo en cuanto no era la misma composición de vida ni terrestre que vendría, pero sí el nuevo inicio, la época más vieja del periodo más nuevo. Y es que esta época inicia una tendencia que será irreversible a través de todo el periodo paleógeno. Pues verán, aquella que yo menciono, inicia con un clima muy frío tras el desastre mencionado anteriormente, pero camina hacia un clima muy cálido. E inicia con un dominador claro, que son las aves, que se irán achicando en tamaño y dejando su lugar a los que en aquel instante eran pequeños, pero que siguieron creciendo debido a las nuevas formaciones boscosas y el clima, que tenía una seria ausencia de estaciones cambiantes, los mamíferos. En el inicio de los 10 millones de años que duró el Paleoceno, los mamíferos eran pequeños, del tamaño de roedores comunes de hoy en día. Por tanto, su protagonismo en el Paleoceno no es tan claro y evidente como si aquel de las aves, que se encontraron en el punto dorado de su existencia. Las aves empezaron a expandir por todo el lugar, el cual les era posible. Eran grandes en tamaño y eran las más temidas y las más brutales. Una gran diversificación les permitió adaptarse a todo tipo de nichos, y en esta época aparecen muchos de los órdenes de aves que conocemos hoy en día, como los pájaros, las aves rapaces diurnas, los falcones, y para el final de esta época otro icónico orden aparece,
los Strigidae, siendo esta las aves rapaces nocturnas, con los búhos como su mayor estandarte. Entre otras cosas a mencionar, los reptiles de la época eran más versátiles que los de la actualidad y estaban con mayor tamaño de expansión en muchos nichos, y debido al clima templado, la vida marina no era tan diversa. Todo esto cambió a medida que la actividad volcánica estabilizó el clima en un punto mediano. La tendencia anterior del calentamiento del planeta aumentó en intensidad y se hizo más visible al final de los 10 millones de años que duró la época del Paleoceno. En un evento que es conocido como el máximo térmico Paleoceno-Eoceno, este cambio brutal finalizó la época del Viejo Nuevo e inició la época del Alba Nuevo, el Eoceno. En los últimos 20.000 años de esa época ocurrió lo que los científicos comentan como una especie de calentamiento global. Y es que se dice que en este lapso las temperaturas aumentaron en el planeta Tierra en un promedio de 7 grados Celsius, lo que es una barbaridad. Y bueno, ninguna especie es invulnerable. Y como vimos con los dinosaurios que parecían invencibles, aquellos estaban adaptados a un clima mucho más caliente. Los seres vivos que hicieron parte esencial del Paleoceno también perecieron frente a la contradicción entre su adaptación a vivir en climas más templados frente a esta nueva realidad que les requería vivir en climas más calientes. Muchos seres claudicaron en su existencia tras este fenómeno caluroso. La época del Alba Nuevo, hace 56 millones de años, comenzaba así. Un periodo de diversificación sin precedentes ni procedentes en el planeta Tierra. Gracias por ver, y nuevos capítulos habrá por venir, sin duda alguna. Que Dios les bendiga y adiós. 10 millones de años después, con una nueva crisis de temperatura que sacude a la Tierra, finaliza la época del Paleoceno. Un nuevo amanecer. La época del Alba Nuevo. El Eoceno empieza hace 56 millones de años. La Tierra empieza a tomar la forma que conocemos y que hemos visto siempre en este lapso de tiempo actual. En aquel momento se forman dos de las tres cordilleras más conocidas del mundo, la de los Alpes y el Himalaya. Como se comentó, el clima provenía de un cambio brusco en ese intercambio de guardia del Paleoceno al Eoceno. Era bastante más caluroso. El clima del Eoceno fue estable y muy poco estacional en el primer tercio de este. Esto tuvo un efecto crucial en el crecimiento exponencial que sufrirán los mamíferos debido a la gran formación de cadenas de vegetales en todos los biomas donde estaban presentes, y con ello en mente, si los herbívoros crecían en tamaño, todos sus depredadores para poder tener chance requerían también de aumentar en su tamaño, porque si no, era imposible de hacer vida con los seres que comen vegetales. Este silencioso y constante crecimiento podría desafiar a los elementos dominantes en el futuro, pero no por el instante. Las aves eran sin duda los monarcas de la cadena alimenticia en el inicio del Eoceno. Su dominio inicial, tras el evento KPG, no había hecho sino confirmarse más y más. Solo había crecido y se encontraba en un punto sin paralelo para la clase animal característica de contar con ala y pico. En lo que hoy
antropocéntricamente nombramos Europa, América del Norte y algunas partes de Asia, el mango había sido tomado por un género de ave no voladora de denominación Gastornis, o eso se creía. Pues les digo, de cierto, que en algún momento se creía que era un ave muy brutal que se alimentaba de mamíferos, pero análisis posteriores han cambiado esta visión de lo que ella era, porque apuntan ahora a que pese a tener un aspecto aterrador, no era un carnívoro, sino un herbívoro, lo que cambia todo lo que se creía sobre ella. Sea lo que fuera, sus similares de América del Sur sí que son confirmados depredadores brutales, unos carnívoros únicos en su misma esencia. Esta familia de aves, los forrorácidos, o también llamados las aves del terror, se convirtieron en los superdepredadores de Sudamérica por mucho tiempo. Estas aves podían medir hasta 3 metros y tenían garras de un feroz grosor para inmovilizar y acabar con sus presas. Otros hechos interesantes que ocurren en la época es la diversificación de los mamíferos, como dije en el capítulo anterior. En el nuevo amanecer surgen los cetáceos, aquellos mamíferos completamente marinos. Otro aumento en la diversidad de la clase mamífero fue la aparición de ciertos grupos de ungulados que llegan hasta nuestros días, como los camellos, cerdos, vacas, cabras y ovejas. Los primeros depredadores mamíferos carnívoros aparecen. Fueron aquellos, los creodontos, que tendrán su cuota de protagonismo en el futuro. El Eoceno, o el nuevo amanecer, o alba nuevo, como quieras llamarle, denominarle, tiene dos eventos de suma importancia que cambian la trayectoria de las especies que la conformaban y asimismo del encadenamiento climático del planeta Tierra. Hola amigos, quisiera agradecerles a todos por el apoyo, a todos aquellos que han visto. No importa que tampoco pueda parecer, para mí 30 visitas es bastante. Estamos aquí haciendo un proyecto interesante y bueno, muchas gracias. No puedo expresar la totalidad de la gratitud que siento por todos aquellos que ven siquiera un segundo de mis videos. Así que muchas gracias y bueno, que Dios les bendiga. Tengan buena tarde.